Muy buenos días para todas las personas que hoy nos acompañan a esta subconferencia de la Sociedad Geográfica de Colombia. Les habla Augusto Bahamón, su presidente. Un cariñoso y afectuoso saludo para todos. Bien, un abrazo y un saludo especial para el conferencista de hoy, el profesor Nelson Osvaldo Valero Valero. El doctor Valero, él estudió biología en la Universidad Nacional de Colombia y también estudió un magíster en ciencias, enfocada a la microbiología, con énfasis en microbiología agrícola y de suelos. Y también tiene un doctorado de la misma Universidad Nacional en ciencias agrarias. Es experto en los siguientes campos de investigación microbiológica del suelo e insumos biológicos para la agricultura sostenible. En cuanto a materia orgánica del suelo, materia orgánica humificada, bioactividad y estructura, manejo ecológico del suelo tropical y rehabilitación de suelos degradados. O sea, todos estos temas son de mucha aplicación allá en el departamento de La Guajira, porque hay que trabajar mucho sobre estos temas particulares. Él en la actualidad es docente de la Universidad de La Guajira y también es profesor asociado de la misma universidad. Pertenece a los grupos de investigación de estudios y tecnologías ambientales del carbono. El grupo se llama Destacar y él es el líder del grupo. Y el grupo pues se enfoca en la microbiología agrícola y ambiental. Doctor Nelson Osvaldo Valero, Valero, yo no tenía la oportunidad de conocerlo, pero ya lo estoy mirando por la pantalla. Lo felicito porque es un joven, es un, un talento, ¿no? Esos valores que nos van a hacer mucho un aporte muy grande, que está joven. Yo le pongo que tiene unos 50 años todavía de vida docente. Yo precisamente por estos días estoy cumpliendo los 50 años de vida docente y ya estoy buscando la persona para entregarle la bandera. Lo voy a meter en la lista. Lo voy a meter en la lista. Bueno, doctor Valero, el tema de usted hoy es la agroecología, un reto en La Guajira. Bueno, doctor Nelson Osvaldo Valero, Valero, en nombre de todos, le doy la bienvenida y adelante con su conferencia. Buenos días a todos, doctor Eduardo, muchas gracias por su preámbulo, muy agradable. No somos tan jóvenes, es la vida sosegada del campo que parece que somos jóvenes. Dentro de la presentación quisiera añadir que, bueno, antes de biólogo y todo lo que usted presentó, pues yo soy campesino, boyacense, y pues de ahí mi filiación muy fuerte con trabajar estos temas de la agricultura y el cuidado del ambiente, especialmente del suelo, que es tan importante. Bueno, y muchas gracias por todo su ofrecimiento. Ya entramos en materia, voy a compartir la pantalla para todos. Listo. Bueno, entonces el tema de hoy es agroecología, que es pues una palabra un tanto controversial en términos de agricultura y bueno, en términos científicos también. Y vamos a hablar un poco sobre algunas reflexiones que se han hecho acá en la región y en la Universidad de La Guajira sobre la importancia de la agroecología. Bien, para empezar, esta conferencia está un poquito sesgada hacia la importancia de los ecosistemas en zonas secas, subhúmedas y semiáridas. Y no es que La Guajira sea solamente un terreno con zonas secas o áridas. Lo que pasa es que en las regiones más secas del departamento, pues hay una problemática bastante aguda que es representativa de algo que está pasando en realidad en todo el mundo. Y son unas situaciones que lamentablemente afectan a gran parte de la población mundial y sobre todo a poblaciones muy vulnerables.
Hay una concepción a nivel del mundo de que las zonas secas y las tierras secas son subvaloradas, es decir, no se les da la importancia que merecen ni en cantidad, ni en la función que desempeñan, ni en el potencial que tienen tanto las tierras como las personas que habitan en ellas. Sin embargo, las tierras secas son muy importantes en el mundo. Tenemos acá en esta diapositiva que, si ustedes ven, más del 40% de la superficie terrestre, de la parte sólida, son zonas secas, las que están sombreadas ahí en escalas de color café claro hasta marrón. Eh, las zonas secas en el mundo son casi la mitad del terreno que tiene disponible la humanidad para vivir y desarrollar sus actividades. Eh, pero generalmente no se les presta tanta divulgación como a terrenos o zonas de vida que son, digamos, a la vista, más agradables, más verdes y con mejores recursos. En las zonas secas también, en la actualidad, se desarrolla el 44% de los cultivos, es decir, lo mismo, casi la mitad de los alimentos del mundo los producen las zonas secas. No son las zonas que tienen abundante disponibilidad de agua. De hecho, aquí en el Medio Oriente, pues fue donde apareció la agricultura en una región seca, ya en Mesopotamia, y ha tenido su desarrollo en toda esa parte, y luego en el África y el Mediterráneo, pues que realmente son zonas secas y no son zonas muy ideales para la agricultura. Digamos, le debemos el origen de la agricultura a las zonas secas. Más de 2.000 millones de personas, una cuarta parte de los pobladores del mundo viven en zonas secas y a quienes nos gusta o les gusta la carne, más del 50%, el 50% del ganado del mundo es producido en zonas secas. Entonces, si miramos estos indicadores, pues realmente son regiones muy importantes. Habitualmente hay campañas para proteger los bosques, bueno, la Amazonía, sin decir que no es importante, claro que es muy importante, pero no hay demasiadas campañas ni suena mucho que las zonas secas también se deben proteger y que también deben ser objeto de unas medidas especiales de manejo en el medio ambiente. Ya para el caso concreto de Colombia y La Guajira, aquí tenemos unas características que son retos que enfrenta la agricultura y ubicados en este territorio como opera. La Guajira, como les decía, no es solamente seco, aquí digamos tenemos una sola parte de La Guajira, pero tenemos la parte de la Sierra Nevada, pues que no es realmente seca, de hecho es una despensa de agua y biodiversidad muy importante, pero en el contexto de la cantidad de pobladores y toda la dinámica social y económica, pues la mayor dinámica se presenta en la zona plana de La Guajira, que coincide pues con las zonas secas. Y obviamente esto se ve reflejado en una problemática ambiental bastante aguda. Ya pensando en agricultura, en la actualidad, quienes nos dedicamos a esto, pues estamos familiarizados con una serie de retos que enfrenta la agricultura hoy en día. En la actualidad, la agricultura es una actividad muy degradadora del ambiente. La agricultura demanda la mayor cantidad de agua dulce del planeta, es la responsable de transformar bosques en terrenos de cultivo y con ello pues talar árboles para poder establecer plantaciones extensivas, y esto ha influido bastante en el cambio climático y en la regulación del ciclo hidrológico, del ciclo del agua. También la agricultura ha deteriorado los suelos, pues cultivamos alimentos y materias primas en el suelo, pero al cabo de muchos años de cultivar el mismo suelo, extrayendo y extrayendo cultivos, pues el suelo se deteriora por muchas razones. Hablamos de la maquinaria que se utiliza, hablamos de la falta de cobertura de árboles, de especies vegetales,
Hablamos de que el suelo se compacta, se hace muy endurecido, muy denso y hay que aplicar venenos para matar las plagas de los cultivos, agroquímicos para mejorar la fertilidad y todo esto pues tiene un impacto en el deterioro de este recurso. Pero tenemos una situación que es innegable y es que de la agricultura comemos y nos abastecemos de muchas cosas. Entonces no se puede dejar de hacer agricultura y no podemos añadirle a la tierra otro pedacito de tierra donde cultivar más nuevas tierras disponibles, pues no hay. Tenemos las que tenemos, pero cada vez hay que producir más porque el incremento poblacional es grande. Entonces, en la misma hectárea de terreno donde antes yo producía comida para 100 personas, al futuro voy a tener que producir comida para quizá 500 personas, con el agravante de que esa misma hectárea de tierra de tanto uso ya no produce igual. Entonces, esto es un reto bastante importante, cómo hacer que la misma cantidad de suelo produzca más alimentos para más personas. Pero eso tiene un impacto en el cambio climático, tiene un impacto, bueno, que el cambio climático está de moda y nos afecta a todos, pero no solo en eso, sino en todo el ambiente en general. Entonces, ¿cómo producir más en el mismo suelo que ya está bastante deteriorado y además que sea una forma de producción que no tenga impactos o minimice los impactos ambientales? También hay algo muy importante con la agricultura y es el relevo generacional. Es decir, antes, el caso colombiano, la mayoría de personas eran campesinos, éramos campesinos y nos dedicábamos a cultivar la tierra. Yo hasta mis 17 años, 18, pues fui un campesino que estudiaba y demás, pero la mayor parte de mi tiempo la dedicaba a las labores del campo. Pero en la actualidad nadie quiere habitar el campo, nadie quiere dedicarse a esas labores agrícolas como tal, a menos que sea una actividad muy rentable que genere muchas ganancias económicas o que sea sencillo, porque el aumento de la tecnología y el acceso a diferentes dispositivos que nos hacen la vida cómoda, en comparación con la vida de la agricultura en el campo, pues no resulta muy agradable. Entonces, tenemos que no hay quien trabaje en el campo, es decir, los campesinos somos una especie en vía de extinción, diferente a como lo éramos antes, que la mayor cantidad de la población trabajaba el campo y producía, pero pues ahora, si se quieren producir alimentos, hay que pasarnos a una agricultura industrializada, donde ya no existe el campesino como tal, sino unos operarios, unos trabajadores que operan máquinas y protocolos de producción. También, pues tenemos el reto del uso eficiente y responsable de los recursos naturales, especialmente el agua y la biodiversidad. Y aquí hablamos de que el uso eficiente es también que el suelo no sirve solamente para producir plantas, sino que sirve para regular el clima, sirve para la captura de carbono y muchos otros servicios ambientales. También para la agricultura, pues hay un reto tecnológico, se necesita incorporar nuevas tecnologías que hagan más fácil esta labor, que la agricultura no parezca que es una cosa muy difícil y esforzosa y que quien trabaja el campo es una persona que no tuvo nada más que hacer porque es el trabajo más difícil que hay, sino que puede ser fácil con la incorporación de tecnología y puede ser una actividad reconocida, una actividad de nivel y que no tiene por qué demeritar nada frente a otras actividades económicas. Todo esto enfrenta a la agricultura del mundo. Todo esto hay que hacerlo, hay que cambiar para enfrentar esa situación problemática. Pero en La Guajira tenemos esta situación. Lo que tenemos en naranja es el riesgo de la vulnerabilidad del departamento frente al cambio climático, específicamente para el sector agropecuario. Pues la conclusión es que excepto la Sierra Nevada y un poquito los pueblos del sur, que de todas maneras son vulnerables, tenemos una vulnerabilidad muy alta, en el mayor grado
frente al cambio climático. Es decir, la actividad de agricultura en La Guajira está totalmente condicionada a los efectos del cambio climático. Justamente por lo que hablábamos de quedar en una zona que determina sus características de zona seca. Entonces, en ese panorama, pues existe una necesidad urgente y apremiante de ver cómo producimos y cómo generamos alimentos para la población. Eh, no, se me perdió una diapositiva, ahí no la encuentro. Ah, bueno, aquí está un poquito en desorden, qué pena. Eh, entonces, hablando de lo que decía nuestro anfitrión al inicio, que La Guajira genera muchas noticias, pues es común que todo el mundo asocia ahora en La Guajira con problemas de desabastecimiento de aguas, por ahí hablamos mucho de carrotanques últimamente, y también de inseguridad y falta de soberanía alimentaria. Y es un problema real, es un problema grande y es real. Entonces tenemos un problema de alimentación en una región que es vulnerable a la producción de alimentos por los efectos del cambio climático, pero también es una región que tiene ventajas y características que, aunque no parece, son ideales para adelantar actividades agrícolas. Eh, lo que pasa es que hay una serie de conflictos del territorio, conflictos de uso y manejo del territorio, pues que hacen que no se utilice correctamente. Entonces, aquí les tengo una serie de ejes para enfrentar la seguridad alimentaria que se proponen siempre en los planes de gobierno. Estos son los del plan de gobierno anterior, que acaba de culminar en 2023, y se proponía que había que mejorar la disponibilidad de alimentos, también el acceso físico, social y económico a los alimentos. Esto quiere decir que las personas no tuviesen que ir a otras ciudades a traer camionados de alimentos de otras ciudades o que tuviese que despacharse desde Bogotá o desde la zona andina tractomula llenas de alimentos para La Guajira. ¿Por qué? Porque eso dificulta el acceso económico y es que transportar en esas tractomulas los alimentos desde Antioquia, desde Bogotá, desde Santander, pues requiere gastos de transporte que los paga finalmente la persona que compra los alimentos, los tiene que comprar más caros porque no solo está comprando el alimento, sino todos los peajes, la gasolina, los fletes y demás que se gastó para llevar los alimentos hasta esta región. Entonces, pues eso hace que el consumo de alimentos sea un problema y muchas veces el valor biológico de los alimentos no está acorde con la que la población necesita. Tal vez los alimentos que se necesiten en una región son diferentes a los que nos llevan, lo que las personas necesitan para tener una calidad de vida en este ambiente son diferentes a lo que el mercado nos da. Y muchos de esos alimentos, por la dinámica de que no son producidas en esta región, pues entonces hay que ponerles conservantes o vienen, digamos, reposados, envejecidos, maltratados del transporte, contaminados en el caso de carnes, por ejemplo, de lácteos, de algunas frutas y verduras que vienen por carretera durante varios días, pues la calidad con la que los consumidores van a alimentarse no es la misma. Eh, Sin embargo, pues me voy a centrar en la disponibilidad de alimentos y el acceso físico. El acceso físico es que quizá pudiera ser deseable que hubiera una producción de alimentos en las zonas rurales y se requiriera de un transporte mínimo para llevarlo a los centros de comercio, a los mercados y que de esta manera la región supliera las necesidades de la misma región. Aquí en este mapita de la derecha vemos unas flechas. Sencillamente es resultado de un estudio que dice que los departamentos los municipios del sur de La Guajira pueden ser una despensa alimentaria de los municipios del norte, de la zona más seca, que es donde hay la mayor problemática de inseguridad alimentaria. Y el desplazamiento pues, de esos alimentos no es tan largo como llevarlos de otras regiones del país. Digamos, es un escenario ideal. Pero estas zonas secas también pueden ser productivas.
no solamente recibir, ser receptores de la producción de otras regiones, sino que también pudieran ser zonas productivas. En el mundo hay muchos ejemplos de cómo las zonas secas producen alimentos. Tenemos el caso de los países árabes y de Israel, que han desarrollado una tecnología muy poderosa que les permite cultivar y ser muy productivos en el desierto. La Guajira no es un desierto, no es una zona con esa situación tan dramática de las verdaderas regiones desérticas del mundo. Es decir, que sí es muy posible tener una agricultura productiva. Entonces, en ese contexto, vamos a hablar ahora sí de agroecología y por qué puede ser una alternativa, pero también un reto muy grande, no imposible, pero sí que requiere bastante esfuerzo y trabajo para contribuir a solucionar estos problemas que ponen a La Guajira en el foco de las noticias muy frecuentemente. Entonces, pues, ¿qué es agroecología? Agroecología, pues, escucha y hacía a priori podemos pensar que es muchas cosas. Generalmente lo asociamos con ecología, cuidado del medio ambiente o algo así. Sin embargo, pues la agroecología es verdaderamente una disciplina científica que combina pues lo que está en las dos palabras, la agricultura, el agro, la agricultura, con la ecología. Pues hablando de la agricultura, ¿qué es la agricultura? Agri quiere decir el cultivo, la producción de plantas, y cultura, pues que es una actividad que permea todos los aspectos de los pueblos humanos y se convierte en una cultura. De hecho, la civilización del mundo, como es, se originó en el momento en que las primeras personas dijeron que querían hacer agricultura y descubrieron eh, en el Medio Oriente, las mujeres descubrieron cómo sembrar semillas y propagar algunos cereales y nació la agricultura. Y pues el cultivo de las plantas fue lo que definió lo que hoy llamamos cultura en torno a los centros de producción de alimentos. Se conformaron las ciudades, las civilizaciones y demás. Es decir, que es algo que está dentro de cada uno de nosotros como lo que somos hoy en día eh, como, como humanidad. Y la ecología, bueno, y la agricultura, pues acá tenemos algunas imágenes, se haga bien o se haga mal a este nivel muy de campesinado, de minifundio o a un nivel más extensivo, como vemos acá en la parte de abajo, pues es agricultura y es necesaria para producir plantas y a partir de ellas alimentos y materias, con todas las problemáticas que tiene, pero es necesaria. La ecología, por el contrario, pues es una actividad, es una ciencia, ¿no? No es tal vez como sesgadamente se piensa, ecología es como pensar en salvar el mundo y en recoger la basura y en separar los residuos y en ahorrar agua y energía. Eso es otra cosa, eso son prácticas ecologistas, otra cosa. Pero la ecología es una ciencia y es una ciencia que estudia cómo es que ocurren una serie de relaciones de los seres vivos con lo que los rodea. Entonces, la ecología estudia en realidad los ecosistemas, es decir, los sistemas ecológicos donde están los seres vivos. Es el estudio científico de los seres vivos de este planeta y todo lo que hay a su alrededor, cómo los afecta, cómo les conviene, cómo determina su forma de vida, cómo se regula y cómo se relaciona con otros seres vivos, lo que llamamos la biocenosis en relación al biotopo, que es el lugar donde están ocupados. Y la ecología, pues como es ciencia, tiene sus bases un poco en la teoría de sistemas. Los mismos sistemas que fabrican computadores y demás, pues explican el funcionamiento de los sistemas biológicos como sistemas a partir de un conjunto de elementos que se interactúan para dar origen a unas respuestas nuevas que no son atribuidas a cada uno de los integrantes del sistema, sino a todos en general. Más o menos eso es lo que dice la teoría de sistemas. Y pues nos dice que la Tierra solita, toda ella es un solo sistema que llamamos biosfera, donde tiene lugar la vida y que todo el tiempo hay una serie de interacciones que afectan a todos los seres vivos y
a todo el componente que no es vivo, por ejemplo el agua, y que es afectada por factores como el clima, el viento, etcétera, en todo momento. Entonces, este estudio científico iba como alejado de la agricultura, como que por un lado estamos entendiendo todo este funcionamiento de cómo se ensamblan los seres vivos sobre el planeta y por otro lado estábamos desarrollando la agricultura. Pero resulta que esta actividad agrícola tiene lugar como con las plantas, como seres vivos sobre el planeta, es decir, no se puede desligar porque todo lo que hagamos en esta actividad va a afectar estas relaciones con el resto de la biosfera del planeta. Entonces, la agroecología trata de combinar la agricultura, pero entendiendo estas relaciones ecológicas donde toma lugar. Bien, entonces es muy sencillo. Hay muchos sistemas en el mundo donde se producen alimentos y donde se hace agricultura. No es lo mismo un sistema ecológico aquí en La Guajira que en el Magdalena Medio o en el altiplano cundiboyacense. Son diferentes. El clima, el relieve, las condiciones sociales y demás lo hacen muy diferente. Entonces hay que entender la lógica de esos sistemas que son diferentes, entender cómo es que funcionan, cómo es que se llevan a cabo los procesos. Eso es lo que hace la ecología. Y luego, si queremos hacer agricultura, lo ideal sería cultivar de acuerdo a esa lógica que ya entendimos. La ecología nos explica cómo funcionan las cosas y la agricultura desarrolla el cultivo, pero lo lógico es que estuviera de acuerdo y en respuesta a la lógica natural cómo funcionan los sistemas. Sin embargo, no es así. Nos pudiéramos preguntar si todos los sistemas no funcionan igual, si los sistemas de las montañas andinas colombianas son tan diferentes a una planicie en Estados Unidos o a una zona, digamos, con estaciones como Europa. Si somos tan diferentes, ¿por qué cultivar de la misma manera en todos los sistemas? ¿Por qué estamos haciendo agricultura en Colombia donde el clima es tan diferente, el relieve es tan diferente, la dinámica del agua es tan diferente? ¿Y por qué hacemos una agricultura que es igual a la que hacen en Europa, igual a la que hacen en Estados Unidos o igual a la que hacen en Argentina, que son escuelas muy grandes de desarrollo en agronomía? ¿Por qué hacemos las cosas iguales si nosotros tenemos unos sistemas diferentes? Deberíamos, según la lógica de nuestros sistemas, tener una forma de agricultura diferente. Y cuando hablamos de por qué lo hacemos igual, no es que sea netamente igual, sino que nos basamos en los mismos principios, que son los que están aquí en rojo. Que la tierra hay que ser objeto de labranza, es decir, hay que ponerle maquinaria y romperla y quitarle toda la vegetación que hay arriba para poder sembrar, que hay que talar toda la vegetación nativa para poder establecer un cultivo, que si hay plagas o enfermedades hay que fumigarlos, que necesitamos sistemas de riego con bastante agua, que necesitamos comprar insumos fertilizantes que son carísimos y que solo podemos cultivar en un terreno una planta a la vez. Entonces, eso es como lo que desde hace más de 500 años, desde que nos colonizaron, nos enseñaron que era hacer agricultura, pero de una forma que no va de acuerdo a la lógica de nuestros sistemas. Entonces, frente a esta situación como de incongruencia, pues se ha venido desarrollando el concepto de lo que es agroecología y es tratar de hacer eso, lo ideal, tratar de cultivar de acuerdo a la lógica de los sistemas como son. Entonces, entendemos que la agroecología es un enfoque integrado que aplica los principios ecológicos, pero que tenemos que entender que en el mundo no solo está el ambiente, sino que está el componente social de las personas que tienen todo una dinámica social, cultural y demás, y que debemos integrar el componente ecológico con el componente social para poder diseñar nuestros sistemas alimentarios y agrícolas acordes no solamente con las condiciones ambientales, sino también
con cómo son los grupos humanos que están en ese lugar. Y entonces la agroecología lo que busca es optimizar las interacciones entre las plantas, los animales y los seres humanos y el ambiente, es decir, que este conjunto perdón, por aquí tenía, el conjunto de relaciones que ocurren entre ellos, eh, pues que se optimicen, es decir, que funcionen al máximo para que esas labores agrícolas tengan el menor impacto al ambiente especialmente. Y además, para que los alimentos que se produzcan sean de manera justa y sostenible. ¿Qué quiere decir justo? Es decir, que el agricultor, por su trabajo, por su cosecha, pues tenga un pago justo, pero que el consumidor a la vez no pague cantidades exageradas de dinero por el alimento que está consumiendo, sino que sea justo para los dos y que sea sostenible. Que sea sostenible quiere decir que el agricultor pueda seguir produciendo y que para él sea una buena actividad y el consumidor pueda seguir consumiendo sin detrimento o disminución de su calidad de vida. Y eso está relacionado con algo que llamamos resiliencia y el cambio climático, es decir, que si el planeta se está calentando por el cambio climático y tiene unos efectos, los sistemas agrícolas puedan absorber ese cambio, puedan adaptarse y no les resulte algo tan dramático, no les resulte que el cambio en el clima sea algo devastador, sino que el sistema pueda adaptarse a ese cambio climático y eso se llama resiliencia. Y hay algo muy importante a propósito que hace poco fue comercialmente el Día de la Mujer, y es que la agroecología tiene mucho que ver con cuestiones de género. Es decir, es una actividad igualitaria que pone un poquito de justicia en varias cosas, y es que a nivel de producción, la agroecología se parece a las huertas que tradicionalmente desarrollan los campesinos en sus parcelas pequeñas o incluso en las ciudades, y que esas huertas generalmente son comandadas por la mamá, por la mujer de la casa que lleva las riendas de la producción en la huerta. Entonces es un sistema productivo más intuitivo y más humano desde el punto de vista de la integración como familia y lo que representa pues la mujer que es de cierta forma quien más conoce y quien más tiene empatía con la producción de alimentos. Y pues para no ir más lejos, pues las mujeres fueron las que se inventaron la agricultura. Entonces, pues por algo ha tenido que ser. Cuando la agricultura se vuelve industrial, pues las mujeres pierden su papel como mamá del sistema productivo y todas las personas que trabajan produciendo alimentos se convierten en operarios, simplemente unos trabajadores como en cualquier empresa más. La agroecología también busca reivindicar esa justicia de género y esa justicia, digamos, social. Entonces, esto pues no, esta corriente agroecológica no es algo como muchos tildan como de una actividad muy hippie, muy de contracultura o muy revolucionaria, sino que es realmente una necesidad. Es que el mundo necesita estos sistemas productivos y está plasmado totalmente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Apunta a contribuir al objetivo 2, que es hambre cero desde el núcleo familiar que produce los alimentos. Muchos estudios han concluido que la agroecología en verdad puede ser una vía para disminuir la brecha en la justicia alimentaria del mundo. Y no solo con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2, también tiene que ver con la acción climática, pues al reducir los impactos sobre el ambiente, también tiene que ver con la conservación de vida de los ecosistemas terrestres y muy importante tiene que ver con el fin de la pobreza porque ofrece nuevas alternativas productivas y nuevas formas de ingreso para las familias, no del ingreso desbordado de las economías muy fuertes, es decir, no un ingreso que represente millones y millones de ganancias, pero sí un ingreso de subsistencia bastante importante
que puede llegar a, en un momento dado, a que comunidades vulnerables pues tengan eh, cierta subsistencia. Entonces, principalmente tiene que dar respuesta a este objetivo de desarrollo sostenible, pero está relacionado con muchos más objetivos, incluyendo, como vamos a ver más adelante, con la educación y con la ciencia y la tecnología. Bueno, esto ya lo habíamos hablado. Ok, entonces acá pues está un poquito enredado este dibujito, pero es lo que la FAO, que ha como liderado el concepto y la divulgación de la agroecología en el mundo, nos dice que debe ser la agroecología. Y entonces la FAO propone algunos principios que son como unas normas generales de cómo alcanzar estos propósitos de la agroecología. Entonces nos dice que está centrada mucho en la diversidad, en mantener la diversidad de los ecosistemas y mantener todas las formas de vida juntas. Nos dice que tiene que ver mucho con la resiliencia, que la agricultura debe preocuparse porque los sistemas se recuperen de los impactos negativos, que sea eficiente, es decir, que sí debe ser productiva y sí debemos producir una cosecha bastante considerable para que sea eficiente y económicamente rentable, que utilicemos al máximo los recursos del sistema, es decir, que hagamos una circulación de los residuos, del agua, incluso de la energía de los seres humanos para hacer esa actividad, que respete los valores humanos y sociales, que respete los valores culturales y las tradiciones alimentarias. Esto es muy importante. Digamos que las dietas en el mundo se están homogenizando porque en todo el mundo es normal encontrar pizza, perro caliente, hamburguesas y papas fritas. Y entonces es muy común salir a buscar comida y que solo se encuentran esas opciones. Cuando en cada región del mundo hay opciones diferentes de alimentación. Digamos, aquí en la región del Caribe colombiano, pues si uno sale a buscar en la calle qué comer, no le van a ofrecer ñame o chontaduro, o no le van a ofrecer, qué sé yo, yuca. No es muy común. No es muy común que la oferta alimenticia sea de productos autóctonos de cada región, más bien se están homogenizando y es muy impactante que en regiones donde pueden darse unos cultivos de los que yo puedo comer, lo que encuentre para comerse a una hamburguesa. No es que esté mal, es una opción, pero tampoco debería hacerse invisible la oferta alimentaria local. Todo esto pues tiene que ver con que se deben crear y compartir conocimientos entre los científicos, entre los ambientalistas, entre los políticos, entre las personas que producen, los que comercian, los que fabrican los alimentos y poder dialogar y llegar a unos acuerdos de qué es lo que necesitamos y qué es lo que es más conveniente. Todo esto se llaman sinergias que están en el centro y por eso este dibujito muestra como unos engranajes donde cada aspecto tiene su importancia. Y todo esto bajo una sombrillita que es lo que llamamos la gobernanza responsable, pues que quiere decir que haya un sistema de gobierno, unas leyes, unas normas y unas instituciones que procuren porque esto sea una realidad. Es decir, que la agroecología también va de la mano con una actualización legislativa y con una actualización institucional. Eh, Como les decía, hay muchos términos y muchas ideas sobre lo que es una agricultura no convencional. Entonces, yo les he llamado a esto una familia de agriculturas que reciben muchos nombres. Se habla de agricultura sustentable, agricultura biodinámica, agricultura conservacionista. Lo más común es hablar de agricultura orgánica. En los mercados, en los supermercados hay muchos productos que son productos orgánicos, agricultura ecológica, agricultura tradicional, alternativa, este nombre raro que se llama agroastronomía. También la agricultura alternativa puede recibir nombres por sus regiones, entonces aquí hay un ejemplo de la agricultura andino-amazónica.
Pero en todas estas agriculturas, pues hay un elemento común y es que todas, en verdad, sumadas, le aportan al concepto de agroecología, como ya lo vimos antes. Pero si ustedes se fijan en todas estas agriculturas que tenemos acá, no hay ningún nombrecito que diga agricultura para las zonas secas o agricultura en regiones áridas o agricultura de desiertos. Pues no existe. Y es por lo que les decía ahora, se han invisibilizado estas regiones y su importancia a tal punto que incluso quienes promueven nuevas agriculturas tampoco lo ven, tampoco existe, tampoco está muy de moda. Pero en fin, todas estas agriculturas, hay otras que se llaman permacultura, eh, agricultura regenerativa y demás, todos esos nombres pues en realidad son un conjunto de maneras o enfoques o prioridades de la agricultura que apuntan a una sola que es la agroecología. ¿Qué tienen en común? En que todas se centran más en el proceso y lo que hay involucrado que en el producto. Es decir, no se centran en producir mucha cosecha para venderla a muy buen precio y en grandes cantidades, sino que se centran en que en el intermedio debo considerar procesos ambientales, debo considerar procesos sociales, debo considerar procesos culturales, tener en cuenta a las personas y muchas otras cosas, no solamente la visión de producto y cuánto vale ese producto. Y en este sentido, entonces, la agroecología se sustenta en unos pilares, en unas bases, en unas dimensiones, y es que no solo vamos a hablar de cómo hacer la agricultura, sino que eso tiene que ir correlacionado con un enfoque ambiental netamente, pues que responde a una problemática que existe, pero también es que tenemos que pensar que si de verdad esas agriculturas alternativas son una alternativa verdaderamente económica para quienes lo hacen y también para quienes lo compran, porque yo no puedo ir a un supermercado y comprar unas lechugas orgánicas a 20.000 pesos si las que no son orgánicas me valen 6.000. Entonces, tanto para el que vende como para el que compra, el componente económico debe considerarse en esa dinámica. Y para eso, pues para armonizar también debe estar el componente político, es decir, que exista una política pública que pueda regular y armonizar esta dinámica, sin desconocer la parte social que debería propender por conservar las costumbres, la manera de hacer las cosas, las tradiciones y sobre todo la libertad de las personas a que puedan cultivar lo que quieren cultivar y no lo que les digan que deben cultivar, porque el mercado no compra o porque el precio no es el adecuado o porque sencillamente no hay forma de obtener un crédito, porque una organización de productores no puede acceder a un crédito porque el crédito está solamente para unos cultivos priorizados. Entonces, ese componente social es importante. Para las personas creo que se sentirían más a gusto en el campo si ellos produjeran lo que sus abuelos, tatarabuelos y antepasados han producido y sobre lo que han basado su cultura, y no si les dicen un día, no, venga, aquí siembre tomates porque eso es lo que da plata. No importa si usted antes sembraba chuguas o nabos o arracacha, que es lo que usted sabe hacer y tiene un valor cultural, no, eso no da plata, mejor cámbiese a esto que es lo que le va a dar dinero. Entonces, hay que tener en cuenta también los aspectos sociales y culturales. Y bueno, entonces ahora sí, pues la conferencia que me pidieron que diera decía que hablara del reto que significaba esto en La Guajira. Entonces, pues el reto es hacer la transición. Y esa transición entre un modelo de agricultura que llamamos convencional, que es homogénea, que se basa en los mismos principios y que es la que casi todos conocemos. De alguna forma estamos más familiarizados con este tipo de paisajes que están aquí a la izquierda. Todos estos paisajes son en zonas secas. Este que está en el centro es en España, un cultivo, pues, monocultivo, cualquiera diría no, pero si son árboles, se sembraron árboles y eso es bueno para el ambiente, sí, pero es un monocultivo de árboles y la diversidad vegetal que había aquí por debajo y el suelo desnudo y,
y la diversidad de animales pues desaparece. Estos son sistemas de producción de, de papa y de cereales. Las zonas secas no solamente están en las zonas cálidas, también en las zonas frías, entonces tenemos regiones frías pero secas, eh, y aquí hay algodón. Entonces, el reto es que estos modelos, que digamos es lo que les decía, es hacer lo mismo en todas partes, poco a poco, porque no se puede de la noche a la mañana transformarlos en unos sistemas de transición. Por ejemplo, aquí hay algunas fotografías que estas sí son reales de nuestra región, de cómo se van combinando elementos. Por ejemplo, aquí hay agricultura, pero también hay algunas cercas de árboles, ¿cierto? No está totalmente eliminada la población de árboles natural y originaria como sí lo está por acá. Aquí, esto es en el norte del Cesar, pues un sistema donde un trupillo alberga mejores condiciones para una pastura. Entonces tenemos los sistemas agroforestales o silvopastoriles, que son una forma de agroecología también, pero son sistemas transitorios, son sistemas que como que no están tan al lado de la agricultura tradicional, tampoco al lado de la agroecología, pero ahí van en la transición. Y esto es una producción, pero no es producción, es un crecimiento natural de plantas aromáticas, de orégano, en un bosque seco acá en La Guajira, pues algo natural. Entonces esto existe naturalmente, pero puede convertirse en un modelo para que la agricultura sea de esta manera. Y tenemos que esa transición debería apuntar como a estos modelos que tenemos a la derecha, que ya son más consolidados de lo que ya es un nivel más óptimo de agroecología. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una zona conservada de bosque con biodiversidad, una zona de diversificación de cultivos, una zona de ganadería, una zona de cercas vivas, y es algo planificado acorde a cómo el sistema funciona en ese lugar y con su producción. Y aquí tenemos otros modelos ya a una escala de minifundio, ya de pequeñas fincas productoras, también un poco mejor armonizadas. Y aquí un caso ya muy exitoso que es en África, donde pues tenemos una buena producción con solo prácticas agroecológicas. Aquí se ve de primer plano el maíz, pero pues detrás, o si ven en el piso, sobre el suelo, pues no está descubierto el cultivo, está totalmente cubierto, con unas plantas que pueden ser alimento para las gallinas o para los conejos o para otros animales, y pueden haber ahí aromáticas y pueden haber algunas hierbas, pepinos y demás, y entonces es un sistema ya muy consolidado desde el punto de vista agroecológico. Entonces, ¿cuál es el reto? Pues pasar de estos sistemas a estos, pero en La Guajira ni siquiera ese es el reto porque no tenemos una tradición como tal agropecuaria consolidada como otras regiones del país. Entonces, ni siquiera es pasar de ese sistema al otro, es desarrollar el otro sistema de una vez porque no está tan desarrollada la agricultura. Obvio que hay una serie de limitantes. El subconsciente colectivo nos dice que no se puede hacer agricultura sin agua, pero no es cierto. Sí se puede hacer con muy poca agua. Lo que pasa es que hay que desarrollar unos sistemas de uso del agua que sean eficientes y que se apliquen a las plantas que menos necesitan agua, no a las que derrochan agua para su crecimiento. Entonces, no es tan cierto eso que las zonas secas por no tener agua no son productivas. En realidad sí tienen un potencial productivo porque como no ha llovido tanto, los nutrientes que están en el suelo no se han lavado y no se han ido a otros lugares. Entre otras cosas, la radiación solar es muy beneficiosa para la agricultura aquí porque las plantas crecen con energía solar y con radiación. Lo que pasa es que necesitamos el conocimiento para que eso sea posible. Entonces, allí, al buscar ese conocimiento, hablamos de la innovación técnica. Es decir, este proceso debe ir acompañado entonces de personas que descubran cómo hacer las cosas, digamos, científicos y técnicos que optimicen los procesos
Entonces, el reto es pasar como de unos sistemas actuales o unos sistemas inexistentes a unos sistemas que en lo posible sean paisajes agroecológicos, que sean sustentables. Paisajes, ¿qué quiere decir? Pues que si no sean iguales, se parezcan lo más posible al paisaje original. Esos son los paisajes agroecológicos. Es decir, que la agricultura, en pocas palabras, imite lo natural, que se parezca a lo natural. Y en el intermedio de la situación actual a la situación ideal, pues tenemos que hacer estudios de eficiencia, de regulaciones, estudios de mercado para que esto sea real, y sustitución. En el centro de la transición está la sustitución de una técnica por otra técnica, especialmente en lo que tiene que ver con insumos, que es lo que más encarece la producción de alimentos. Y una vez se consiga adecuar insumos propios para el lugar, pues entonces venimos con esos insumos, venimos con las especies seleccionadas para cultivo y hacemos un rediseño del sistema, un rediseño que no es ese diseño simplista original que tenemos por acá, sino un diseño quizá un poquito más complicado como alguno de estos, pero más funcional, que nos apunta ya a este paisaje. Y ahí pues eso no lo puede hacer una sola persona, sino que tiene que basarse en que todos están haciendo algo al tiempo. Y a la larga, pues está dentro del marco del desarrollo territorial y del empoderamiento y la gobernanza del territorio. Entonces, esa transición agroecológica se mueve en dos ejes, en un eje que es técnico, que nos aporta las soluciones desde lo técnico y lo científico, y en un eje de innovación institucional, porque necesitamos un marco de gobernanza que permita que se incorporen estas innovaciones técnicas. Y pues allí también hay un reto, ¿no? En lo institucional. Muchas veces allí está el reto más grande que en este otro lado. Y pues eso se da por niveles. Pues los niveles son desde donde se hace a nivel más pequeño, que es donde la planta crece. Luego, cómo armonizo ese crecimiento de la planta en su entorno ya con un sistema productivo, con mi predio como familia, con mi predio junto con los vecinos míos que tengo que están haciendo lo mismo, y eso dentro de un municipio, dentro de un departamento o hasta el nivel de estado. Y a eso se le suma lo que vimos anteriormente, desde la optimización hasta el rediseño y la transformación. Así que pues no es nada que sea realmente fácil, pero pues tampoco es imposible. Y aunque no es fácil, es la tendencia natural de los sistemas. Es decir, los ecosistemas tienden a ir a la forma agroecológica. Es decir, que los sistemas agroecológicos van para donde va la naturaleza. Por tal sentido, no debería ser difícil alcanzar esa transición. Bueno, esa transición entonces, ya en el caso concreto de La Guajira, pues se enfrenta a unos retos desde diferentes puntos de vista. Entonces vamos a hablar rápidamente de cada uno de esos retos. Tenemos el reto científico y es que, bueno, podemos decir que sí que podemos producir de forma agroecológica, pero para eso hay que hacer investigación y hay que hacer ciencia, pero conciliar eso con los saberes tradicionales de las personas, ¿sí? Con las costumbres y armonizar y compartir esos conocimientos en lo que llamamos un diálogo de saberes que a la larga nos permita como desenredar esta red, de esta maraña de conocimientos y que puedan estar de un lado las manos del científico y del otro lado las manos del productor y las tradiciones y compartir sus conocimientos juntos. Eso es un reto porque es difícil y no se hace a menudo, pero hay que hacerlo. Tenemos el reto sociocultural y es que se deben rescatar muchos valores culturales asociados a la alimentación, como la diversidad, eh, la pluralidad en la producción de alimentos, la conservación de semillas ancestrales, la recuperación de las semillas propias de cada lugar y volver a dar origen a esos nuevos cultivos. Mucho de eso se ha perdido, entonces es un reto volverlo a recuperar con el saber
con que las personas antes manejaban esos cultivos o esas plantas. Y dentro de eso, pues también tenemos que La Guajira es un territorio con poblaciones pluriculturales. Eh, Aquí tenemos un ejemplo en nuestra Universidad de La Guajira, cómo confluyen pues diferentes actores culturales de muchas tradiciones que deben vivir en el territorio y llevado esto a la agricultura, pues poderse armonizar. También en la parte tradicional y en la parte social, por ejemplo, tenemos el caso del ganado caprino, pues que es una tradición, de pronto con un impacto ambiental que no es el deseado, pero que es una tradición y que debe armonizarse. Entonces, ¿cómo hacemos para juntar esta actividad con las otras actividades y que armonicen y que vayan para el mismo lado? Entonces, pues todos esos son retos desde lo sociocultural. Tenemos el reto ambiental, aquí tenemos como un mapita de la diversidad ambiental de La Guajira y pues vemos que es bastante diverso, es un territorio muy diverso desde la Sierra Nevada hasta las zonas de la Alta Guajira, con una oferta de servicios ambientales y con una vulnerabilidad pues muy variada. Entonces está el reto de cómo armonizar todas estas regiones y darle identidad en la producción a cada uno y que cada uno produzca lo que es más lógico que produzca y conservando la protección ambiental y los valores culturales. Y quizá lo que piensa todo el mundo, ¿y será que eso sí da plata? ¿Será que alguien sí puede vivir de hacer agricultura de esa manera? Pues no lo sabemos totalmente, pero es que no hay otra forma. Digamos, en el futuro no se vislumbra otro escenario de producción porque todos los demás son insostenibles, todos los demás van en una vía en la que en algún momento ya el sistema colapsa, ya el suelo está tan degradado, ya el agua está tan insuficiente, ya las plantas están tan dependientes que eso va a fracasar y ya no va a haber nada más que hacer. Entonces, el reto es que esto sea económicamente posible desde varios niveles, desde el nivel, digamos, local, con un mercado campesino de intercambio tradicional muy sencillito, hasta que las personas que produzcan sus alimentos de esta manera, pues los puedan poner en un mercado totalmente urbano o incluso exportar sus productos con una rentabilidad importante y que ese dinero contribuya a su misma seguridad alimentaria para comprar otros alimentos que tal vez hagan falta y que no son los que están produciendo. Entonces ese es el reto, esas cadenas de producción y comercio y puesta en los mercados a un nivel que sea económicamente rentable. Acá tenemos, por ejemplo, les quiero mostrar y es algo que siempre he dicho con respecto a la guajira y es que hay un potencial enorme en estas plantas cactáceas, en la iguaraya, que son productos naturales y que son un elemento de la biodiversidad que está ahí totalmente adaptado, que no demanda agua, que no demanda fertilizantes, que, que digamos técnicamente es sencillo de producir porque no requiere maquinaria ni requiere mayores cuidados como otros cultivos, que se puede colectar sus frutos y hasta ahí vamos, ¿no? En la Guajira se colectan y se venden o se utilizan domésticamente, pero tiene un potencial económico para ser transformado, para generar agroindustria, por ejemplo, a la industria de licores, por ejemplo, a las diferentes industrias alimentarias, helados, mermeladas, postres, tortas, o incluso, pues, aislar de aquí lo que le da el color rojo a estos frutos, el colorante para la industria de los alimentos, las vitaminas, los compuestos bioactivos que pueden tener un potencial para la salud a partir de esos frutos, es decir, la transformación del fruto y del producto en productos de valor agregado que económicamente hagan de esto una opción posible. También, por ejemplo, en este yotojoro, el leño, el interior, pues se utiliza como una madera muy bonita, pero hace falta y sería ideal poder generar el conocimiento y el desarrollo técnico para poder cultivar estas plantas, para que no se acaben
aprovechar sus frutos, aprovechar sus maderas y generar en el intermedio una cadena que le dé un valor económico a diferentes personas en esta actividad. Entonces, todo eso hace parte del reto económico con diferentes opciones de producción no convencionales. Digamos, una producción de cactus no es la producción de maíz y no es tan común como la producción de arroz o la producción de papa, pero en los inicios el maíz tampoco era popular y el arroz tampoco y la papa tampoco. Es decir, fueron especies que se domesticaron y adquirieron su valor agregado. Entonces, nuestra diversidad en La Guajira tiene elementos, plantas, que tienen potencial para dar ese valor agregado y que contribuyen a que esto quizá sea económicamente rentable. Y puede ser económicamente rentable porque, por ejemplo, ¿qué otra región del país va a competir con La Guajira en la capacidad de sembrar cactus? Eh, pues tendrían que dañar sus sistemas y todo ponerlos despejados y calientes y secos para que produjeran igual. Entonces ahí hay un nicho y una oportunidad. Además que en La Guajira tenemos los puertos aquí en el borde, ¿no? No, para poder exportar, pues nos evitamos todo el gasto de transporte como si lo tienen que hacer otras regiones del país para sacar los productos hasta los puertos. Entonces hay oportunidades económicas, pero también son un reto para las personas, pues los economistas, los administradores y los comerciantes. Entonces, finalmente, pues acá hay unos ejemplos de recursos locales que podrían apuntar a esos retos. La misma actividad de la ganadería, nuestras especies tradicionales, como el dividivi con todo el potencial que tiene. Ya les comenté sobre las cactáceas, las leguminosas arbóreas como el trupillo y muchísimos más que están por ahí recopilados, por ejemplo, en el libro del profesor Jairo Rosado y en otros tantos que nos cuentan todo el potencial que tienen las especies autóctonas de La Guajira y que podían convertirse en desarrollos agrícolas promisorios bajo ese modelo agroecológico. Ya también debemos ser conscientes que es necesario un reto tecnológico y superar las barreras que hacen que la actividad del campo, que la actividad agrícola sea difícil, porque puede ser más fácil y más eficiente. En otros cultivos muy adelantados hay aplicaciones, hay sistemas automatizados de monitorear el clima, de decir cuándo hay que aplicar riego, fertilizante o cuando viene una plaga o un riesgo de enfermedad del cultivo. Y ya en muchos cultivos el cultivo puede estar en su celular y el agricultor no tiene por qué ser un agricultor que se está soleando y por allá en el campo cansado y agotado porque puede monitorear su cultivo desde su propio celular con las aplicaciones. Entonces, también hay un reto tecnológico para desarrollar esas herramientas que faciliten la vida cotidiana y la labor diaria de los agricultores. Y finalmente, no porque no sea importante, sino porque lo dejé para el final, para concluir, hay un reto educativo y es que todo esto de lo que hemos hablado tiene que ser de dominio más público y de personas que hagan este trabajo. Entonces, pues hay que educar a muchas personas en esta corriente agroecológica. Entonces, ¿a quiénes se debe educar? Pues desde las comunidades de agricultores, porque ya los educaron antes, diciéndoles que el modelo anterior era el que funcionaba. Entonces, hay una educación ya puesta allí donde las personas tienen la idea, bueno, yo voy a sembrar, pero tengo que comprar el agroquímico y tengo que comprar el sistema de riego y tengo que comprar esto y el tractor y la herramienta y si no, eso no me va a funcionar. Entonces, ya hay una educación previa a los agricultores por tradición y entonces hay como que deseducarlos de esa educación y ponerles una nueva que sea más consciente de todo esto que hemos hablado. También hay que educar a quienes toman las decisiones, ya sea a nivel local o a nivel nacional, pues a quienes hacen las leyes o a quienes las aplican y las controlan, es necesario hacer esa sensibilización. Pero hay necesidad grande, grande de formar profesionales y técnicos que realmente sepan cómo hacer ese trabajo con estos principios que hemos hablado, formar científicos y formar empresarios, porque tenemos que atender a todos los pilares de la agroecología, desde el ambiental, desde el social
desde el técnico, científico y desde el económico, entonces a todo el mundo. Entonces, quizá este es el reto más importante, porque cuando uno se entera de cómo son las cosas y cómo deben ser, pues ahí es donde tiene conciencia y se genera el cambio. Entonces, el reto educativo es muy importante y lo dejé al final, pues para hacer la promoción. Y pues nosotros desde la Universidad de La Guajira estamos apuntando a ese reto en la educación. Y es lo que nos corresponde como universidad, ofrecer alternativas de educación que sean acordes y pertinentes a las necesidades de quienes nos rodean. Entonces, con toda esta situación que hemos analizado en la Universidad de La Guajira, creamos en la Facultad de Ciencias el programa de agroecología, justamente para contribuir a aportar a todos estos nichos de educación que son necesarios y ya tenemos la autorización del Ministerio de Educación, la resolución 1225 de 2024, perdón, de 2020, sí, de 2024, que otorgó lo que llamamos el registro calificado a nuestro programa de agroecología y próximamente la Universidad de La Guajira estará ofreciendo esta carrera profesional pues para dotar de mayores herramientas a lo que llamamos transición agroecológica. Entonces, el propósito con nuestra carrera de agroecología es eso, formar los profesionales que estén cualificados para gestionar ese conjunto de prácticas agroecológicas que generen valores agregados y modelos productivos sostenibles y coherentes con el medio donde se desarrollen, no solo acá en La Guajira, sino que estos profesionales puedan llevar esa punta de lanza de la transición agroecológica a otros sistemas, apoyar a productores tradicionales, hacer esa reconversión, esa transición de la agricultura que es necesaria en otras regiones del país o del mundo. Afortunadamente no hay muchos programas de agroecología o desafortunadamente no los hay, pero ya en algunos países y en algunas regiones pues comienza a verse esa importancia y nosotros como Universidad de La Guajira pues quisimos responder a ese reto también con este programa. Nuestro programa de agroecología, entonces, pues dado que el discurso ha sido de que los sistemas deben ser productivos de acuerdo a sus características, entonces tiene sus atributos distintivos. Primero es que debemos desmitificar esa concepción de que las corrientes agroecológicas son como muy domésticas, como muy movimientos hippies y demás, sino que verdaderamente es una ciencia que se sustenta en la ecología y que produce un conocimiento validado que es muy importante. Con un énfasis en nuestro territorio de zonas secas, con unas necesidades importantes y en un marco de adaptación al cambio climático con un enfoque productivo familiar, porque la soberanía alimentaria se basa en la capacidad de las familias de producir o acceder a sus alimentos, con un enfoque étnico muy importante por los grupos étnicos de La Guajira que poseen y deben aplicar un conocimiento tradicional muy importante y allí también pues hay un nicho de producción de alimentos y otros materiales importante y pues con una visión de emprendimiento de valorar los recursos locales, de aprovechar de manera sostenible la diversidad y que esta visión permita innovar o emprender y que se convierta en unas alternativas económicas reales, digamos, no exacerbadas, no para ser multimillonarios, pero sí para una viabilidad económica familiar en algunos sectores de la sociedad. Bueno, hasta aquí va la charla, creo que me extendí más de lo que me correspondía. Espero no haberlos aburrido y pues muchas gracias por la invitación. Nelson Orlando Valero Valero, muchas gracias por su magnífica conferencia. Teniendo en cuenta el asunto del tiempo, que no perdona, entonces felicitaciones y muchas gracias al doctor Valero por su ayuda, por su colaboración, por su magnífica conferencia y esperamos, por favor, llévele unas saludes al doctor Jairo Rafael Rosado Vega, que estamos ¿Cómo no? esperando
para la última conferencia de este ciclo con el que hemos querido colaborar allá a la solución de los problemas de La Guajira. Y se ha hablado sobre el agua, se ha hablado sobre los cultivos, sobre los problemas, sobre la minería, y usted ahora nos habló sobre la agroecología, muy, muy interesante todo. Y el doctor Jairo Rafael Rosado nos hablará sobre la seguridad alimentaria y el bosque guajiro, de modo que quedamos invitados para esa próxima conferencia. Muchas gracias a todos y como siempre nos despedimos diciendo que Dios nos lleve de la mano.